La vida trae heridas que no se pueden nombrar sin temblar, heridas que atraviesan la piel, la memoria y el alma de una forma irreparable. Perder un hijo es quizás la más devastadora de todas. Es un golpe silencioso que altera para siempre el pulso del corazón y el sentido de la existencia. Es una herida que no sangra hacia afuera, sino hacia adentro, que no se cierra con el tiempo, sino que se aprende a vivir con ella. Desde ese territorio sagrado del dolor, que no pide permiso, y del amor que no se extingue, más allá de buscar explicaciones sencillas donde no las hay, este homenaje a las madres que han perdido un hijo busca abrir un espacio de profunda comprensión, respeto y humanidad hacia quienes sufren una ausencia que ningún lenguaje puede alcanzar. Este es un tributo a las madres y padres que transitan el difícil camino desde el desconcierto hasta la aceptación, desde el naufragio hasta una posible forma de paz. Hoy hablamos de un tema importante que muchas personas experimentan en algún momento de sus vidas: perder a alguien a quien aman. En otras palabras, todo el mundo en algún momento se encuentra con la muerte de un ser querido. Es natural, biográfico, que esa persona sea generalmente mayor, un padre o un abuelo, y enterramos a personas que nos han acompañado, pero esa era la ley de la vida. Lo terrible es cuando esa persona es un hijo, y si existen palabras para describirlo, ¿cómo se explica el dolor de perder a un hijo? He conocido a personas muy cercanas que han pasado por esta experiencia. He visto a madres perder a un hijo, a hermanas perder a una hija. He tratado a pacientes y amigos cercanos que han perdido un hijo. Esta misma semana he atendido a 2 personas que han perdido a un hijo joven, uno por un accidente y otro por un cáncer. Y es una tragedia. Esto es lo que yo creo que llamamos tragedia y trauma en esta vida, porque no es natural, porque es doloroso, porque es incomprensible, y cuando el cerebro no entiende las cosas, siente una enorme inseguridad. Se activa el modo de alerta, se activa una sensación de que el mundo ya no es un lugar seguro para vivir, porque las cosas normales ya no son normales, lo que uno puede esperar ya no es lo que llega, y en ese momento es como si una parte de nosotros se rompiera. Es como si una parte de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, hubiera sido amputada. A veces incluso falta el aliento, no hay ganas de vivir, porque vivir tenía un sentido, porque esas personas que dependían de mí, que son mis hijos, esas personas están vivas y yo las cuido y les he dado la vida. Entonces, algo muere dentro de nosotros. ¿Cómo se sana una herida de esa magnitud? Yo nunca diría que se cura. Se aprende a vivir con ella. Es decir, para mí, curar es una herida que desaparece. Esto no desaparece. Al principio uno va integrando gradualmente ese dolor. Ese dolor es desgarrador. Al principio, ese dolor impide poder disfrutar de nada a su alrededor. Y entonces entran los peores sentimientos, la ira, la tristeza, las peores emociones. Y sobre todo, uno solo ve la vida en blanco y negro y no sana. De repente, uno le da un sentido, decía Viktor Frankl, el gran padre de la logoterapia, que al final la vida recupera la felicidad o la chispa de la alegría cuando uno le da sentido a las cosas. Desde mi perspectiva, diría que es cuando uno lo integra. Hay un concepto que trabajo mucho en consulta, que es que el equilibrio interior consiste en ir al pasado y volver sano y salvo. Se trata de volver a ese momento, a esa muerte, a ese dolor, a ese trauma. Y uno vuelve al presente diciendo: bueno, sucedió, pero soy capaz de estar en mi presente y no sentir miedo e inseguridad todo el tiempo. Ahora, ¿cómo afecta la pérdida de un hijo a una pareja? Porque a veces une y otras veces destruye. Efectivamente, al principio pueden unirse porque hay un dolor común y ambos lloran y sienten, o aparentemente sienten, lo mismo porque uno era el padre y la madre de ese hijo, y entonces parece que van a estar juntos. Pero el problema es que el duelo tiene fases muy diferentes para cada persona.
Hay gente que calla, gente que grita, gente que llora, gente que quiere hablar del tema, gente que no quiere hablar del tema. Los procesos son distintos y muchas veces esas dos personas se reencuentran y no están en el mismo proceso. Entonces, hay silencios incómodos, hay conversaciones que uno no acepta. Pensaba el otro día en unos pacientes que están de duelo por la pérdida de un hijo y que él ha vuelto a disfrutar con sus amigos, a hacer deporte, y cada vez que se va y vuelve con una sonrisa porque ha hecho deporte, ella se enfada con él y le dice: «Es que no echas de menos a nuestro hijo». Entonces, llega un momento en que esas dos personas que al principio tenían un sentimiento común, ya no sienten lo mismo, y el otro se convierte en una amenaza porque no me entiende, y entonces me siento aún más solo. Muchas veces hay que pedir ayuda. Hay sesiones de terapia familiar conjunta en los hospitales. En terapia, acompañamos a estos matrimonios, a estas parejas en la pérdida de un hijo, para encontrar esos espacios y entender los procesos de uno mismo y del otro. Porque el sentimiento de culpa también es común, ¿no es así? Lo consideran un error. Ante estas pérdidas terribles, la culpa suele aparecer en el duelo, siempre, porque la culpa es la forma que tiene el cerebro de intentar controlar lo incontrolable. El cerebro encuentra un gran consuelo en sentir que tiene el control de las cosas, y por eso intenta pensar que hubo algo que podría haber hecho para cambiar el curso de los acontecimientos. Esa madre la historia de su hija y vuelve ese pensamiento. Si hubiera ido antes al médico, si hubiera consultado antes sobre esto, si hubiera estado pendiente de este tema, si hubiera insistido, y uno piensa que controlando las cosas, esa tragedia no habría sucedido. El cerebro busca el control para encontrar alivio. El problema es que hay cosas en esta vida que escapan a nuestro control. No decidimos el día de nuestra muerte. Efectivamente, por un lado, eso de la culpa es fundamental entender que va a suceder. Es decir, cuando trato a una persona así en terapia, le digo: en las próximas semanas vas a sentirte culpable. Al principio uno dice: ¿pero por qué dices eso? Y le digo: porque va a llegar. Porque llegará un momento en que el dolor sea tan profundo que tu mente buscará formas de sabotearte y decirte: si hubieras hecho esto, esa tragedia no habría ocurrido. Y la muerte es una de esas cosas que no podemos evitar. A veces hay cosas que podríamos haber cambiado, mejorado. Toda nuestra vida es mejorable, pero la culpa es un veneno porque es una voz interior negativa que invade mi mundo interior y pone mi cuerpo en alerta máxima. Es decir, la culpa, y especialmente la culpa materna, es probablemente un factor que contribuye a la enfermedad. Lo he explicado muchas veces, porque la culpa es mala para el cuerpo, incluso si hemos hecho mal, incluso en el caso de personas que han cometido errores. He estado en la cárcel estas últimas semanas hablando mucho de la culpa, porque ellos son culpables en principio, ¿verdad? Pero dependiendo de cómo gestiones esa culpa, influirá poderosamente no solo en tu estado de ánimo, sino también en tu salud física, porque el cuerpo escucha cómo te tratas y cómo te cuentas tu vida. Cuando decimos que se aprende a vivir con esto, con esta herida que no cicatriza ni desaparece del todo, ¿cuáles son los procesos, las etapas en las que se supera el duelo y el dolor y se puede empezar a sentir de nuevo bienestar, una felicidad razonable? Hay psicólogos y enfermeras que han trabajado toda su vida con personas al borde de la muerte o con encuentros muy cercanos a ella y hablan de 5 fases: negación, ira, culpa, tristeza y aceptación. No siempre se dan todas y no siempre en este orden, pero suelen hacerlo, es decir, uno generalmente niega la realidad al principio. Esta mañana, una paciente que falleció recientemente, en este caso su padre, murió rápidamente de una sepsis fulminante hace 2 semanas y me decía que le sigue llamando para ver si contesta. Me dice: a veces pienso, sí, contesta. Y luego, por otro lado, pienso, pero si está muerto. Ha estado en el tanatorio y en su funeral, pero le llamo por si acaso, porque me niego a aceptar que está muerto. Luego viene la ira,
La rabia. Te enfadas con la vida, con la muerte, con Dios, con lo que creas, ¿no? El mundo ya te parece un lugar inhóspito para estar, y estás enfadado. Y te enfadas con esa gente que está disfrutando. Te enfadas con esa gente que va por la calle con sus hijos, y de repente el otro día una paciente que había perdido un hijo me decía que vio a una madre castigando a su hijo en el parque, y se acercó y le dijo: «Pero si al menos lo tienes, disfrútalo, no le riñas». Y se fue enfadada. No, esa ira interior, esa culpa de la que hemos hablado, la tristeza, porque llega un momento en que la tristeza se instala. La tristeza siempre se instala, una tristeza que es como esa corriente oscura, donde dejas de ver la realidad como la veías, y todo es gris. Y luego se instala la aceptación. La aceptación es cuando integras lo que ha pasado en tu vida sigue, y cada vez duele menos, pero te acuerdas. No significa que no te acuerdes todos los días de tu vida. Puede que te acuerdes, pero significa que eres capaz de volver a disfrutar de las pequeñas alegrías. ¿Y qué hay de compartir el dolor? Hacer ver a otros por lo que pasaste con un golpe así, ayudar a otros que han pasado por lo mismo, formar grupos donde se hable del tema, sobre todo con gente que ya pasó por este golpe y lo superó hace años. ¿Cómo ayudan estas dinámicas a una persona a superar el duelo y a dónde puede llevarle? Hacerlo de esta manera. Yo lo recomiendo encarecidamente. Lo recomiendo sobre todo para personas que están más solas, o para quienes la pérdida fue muy brusca, o que no tienen una base espiritual o psicológica fuerte a la que agarrarse. Hay grupos increíbles en los hospitales, grupos de apoyo para madres que pierden a sus hijos, para padres, y ayuda mucho porque al final el dolor compartido disminuye. La sensación de que otra persona ha pasado por esas mismas emociones que tú y que, en el fondo de tu alma, tienes esa rabia, esa ira, esa negación. Y otra persona te cuenta la misma historia, que lo vivió igual y te dice: «Pero eso fue hace un año. Ahora he vuelto a disfrutar de las pequeñas cosas, he vuelto a hacer planes, he vuelto a viajar, he vuelto a reír». Una periodista me contaba hace poco en una entrevista en Miami que perdió un hijo y que la primera vez, al cabo de un año o año y medio, unos amigos la llevaron a un monólogo y de repente se echó a reír a carcajadas, a reír tanto que todos sus amigos empezaron a grabarla, porque era la primera vez que se reía así. Y cuando vio lo que pasaba se levantó y se fue y dijo: «No puedo reírme así. He perdido un hijo. No me permito volver a reírme así porque no está permitido». Luego me escribió y me dijo: «No sé qué hacer. Está permitido volver a reír a carcajadas. Está permitido tener momentos en los que no piense en la tragedia que he vivido. Está permitido». Eso es la vida. La vida consiste en vivir el presente y conectar de la mejor manera posible, habiendo superado las heridas del pasado y mirando al futuro con esperanza. Se dice que el sufrimiento aumenta la jerarquía de los seres humanos. Es cierto. Yo lo creo. El sufrimiento te hace más humano, te hace más sensible, te hace conectar con la gente, te hace más empático, te ayuda a priorizar mejor y te ayuda a contemplar el misterio de la vida, a preguntarte. Hay una frase que me encanta que dice: «Toda filosofía nace al borde de la muerte». Su capacidad para engañar no se limitaba a pequeños trucos. En una ocasión fingió ser un mensajero de los dioses, entregando una falsa profecía que alteró decisiones importantes en Asgard. Con un disfraz elaborado y una voz convincente, Loki logró convencer a los más poderosos, demostrando que sus engaños podían tener consecuencias serias. Estas primeras travesuras, llenas de ingenio y picardía, sentaron las bases de su carácter astuto y a veces peligroso que lo acompañaría toda su vida. Te para la muerte, te para la ruina, te para una enfermedad, te para un cáncer, te para un problema grave. En este caso, les decía, os para la cárcel, para que seáis capaces de haceros las grandes preguntas y encontrar el sentido de vuestra vida. Este duelo es ese momento de parada que te pone la vida para que te conviertas en alguien un poco más pleno y cercano al verdadero sentido de las cosas.
Y ese renacer, ese nuevo amanecer que llega después del sufrimiento, sobre todo de algo como la pérdida de un hijo, que es de lo peor que le puede pasar a un ser humano. Ves la felicidad, ves la vida, todo lo que decíamos de otra manera. Pero también hay estadísticas y la historia nos enseña que incluso se puede disfrutar de una manera más profunda, más humana, y que al final se acaba con un balance positivo, reflexionando sobre la vida. La experiencia personal y familiar de muchos es que no se olvida, pero se disfruta de verdad de las pequeñas cosas, de los momentos especiales. Al final, como bien dices, ¿no? Yo creo que el duelo, la tragedia, la pérdida de un hijo es un trauma. Es decir, un trauma es una ruptura en la historia de vida de uno donde de repente ya no soy el mismo. Pero hay un mensaje del padre, uno de los grandes padres de la psiquiatría, Boris Cyrulnik, que es el de la resiliencia, la capacidad de salir adelante, incluso fortalecido de una situación traumática. El duelo del que hablamos es un verdadero trauma, pero la ciencia, la psicología, la psiquiatría, la antropología, la evolución y nuestra propia observación del ser humano han demostrado que, a pesar del trauma, existen potentes mecanismos internos que nos ayudan a recuperarnos. Y no se trata de ser el mismo, no se vuelve a ser el mismo, pero te conviertes en un ser capaz de reconectar con la vida, con esos ojos. Hay expansión del alma, hay crecimiento del espíritu. Y también se sabe que en las familias que sufren un impacto como este cuando lo trabajan, identifican la oportunidad y la aprovechan, hay un crecimiento. Pueden llegar a ser, pueden construir una familia más unida, que crece junta y que al final alcanza cotas más altas de felicidad razonable, ¿no? Ese, en todo caso, debería ser el reto. Para muchas familias, ese hermano que se perdió se convierte en un ángel de la guarda. Esa sobrina que falleció hace unos años es el centro de la familia, de la que tienen ahora, sigue formando parte de su día a día. Le hablan, tienen fotos, le piden cosas. Es decir, una de las cosas importantes es que siga presente. Una de las partes más duras del duelo es cuando uno de los dos, el padre o la madre, está tan sumamente dolido, enfadado e irritado que decide no volver a hablar nunca más del tema. Eso es lo más doloroso que hay y puede ser mucho más perjudicial para la pareja, para su salud física y emocional, que cualquier otra cosa. No significa hablar de ello todo el tiempo, pero sí que esté presente y que no lo hayamos olvidado. Al final, la vida viene con heridas, esa es la realidad. Tenemos que aprender a curar las que se pueden curar y a vivir con las que no. Y eso es la vida.